¿Está Paraguay entregando su soberanía hidroeléctrica? El gobierno de Santiago Peña aprobó decretos que permiten vender energía eléctrica por debajo del costo a grandes corporaciones electrointensivas, mientras millones de usuarios enfrentan un sistema eléctrico frágil y sin tarifa social ampliada. ¿Estamos ante un subsidio encubierto a corporaciones transnacionales? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto a Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía de Paraguay, ingeniera industrial, docente y máster en energía de la FIUNA. Con ella vamos a analizar el impacto de esta situación en las tarifas, la soberanía energética y el desarrollo nacional, porque la discusión sobre energía no es técnica ni lejana, impacta en el bolsillo de la gente, en la industria nacional y en el futuro del país. Hacemos el contacto con nuestra entrevistada. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Mercedes, bienvenida a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Un gusto, Alejandra, estar contigo, con todo el equipo y la gente que nos está viendo y escuchando. Igualmente. El gobierno de Santiago Peña aprobó decretos que permiten vender energía por debajo del costo a grandes corporaciones electrointensivas, mientras crecen las denuncias de que el ANDE está acumulando pérdidas, el sistema eléctrico se está debilitando y millones de familias siguen sin una tarifa social ampliada. Contanos un poquito cuál es la situación actual y cómo afecta esto un poco a la soberanía del país. Así es, Alejandra, nuestra empresa pública integrada verticalmente de electricidad, la Administración Nacional de Electricidad ANDE, está en este momento lanzando unas tarifas, realmente lo hace el Poder Ejecutivo. Ujú. El 16 de enero se aprobaron unas tarifas reducidas, regaladas, le decimos nosotros, para electrointensivas. Estas industrias muy vinculadas también con intereses norteamericanos, porque apenas en diciembre Marcos Rubio, que sabemos que es el titular de el Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que estaba muy interesado en la energía eléctrica que a Paraguay le sobraba y que ellos querían invertir ahí en inteligencia artificial. Y posteriormente hubo el anuncio de una empresa, una startup de energía X8 Cloud interesada también en base de datos. Bueno, eso fue en diciembre, ahora en enero nos desayunamos con estas tarifas para electrointensivas, que son tarifas además fijas por 15 años. En el caso de la inteligencia artificial, base de datos y otras, se van a reajustar respecto a la inflación del dólar, que muchas veces no está muy vinculado al precio de la energía, pero bueno, por lo menos hay un reajuste en el valor del dólar. En cambio, hay otro decreto, son dos, que es para la producción de vectores energéticos tales como el hidrógeno verde, entre comillas, verde y otros, que ni siquiera se van a reajustar respecto al dólar. Haciendo los cálculos, las tarifas salen entre $25 la mínima, más o menos hasta 50, cuando el costo de entregar la energía a estas industrias no va a ser, a estas empresas realmente, industrias, es muy amable llamarle industria a este tipo de electrointensivas, no va a ser menos de 80 o $95 por megawatt hora. Entonces es una pérdida para el sistema eléctrico como mínimo de 50, 60, inclusive hasta $70 por megawatt hora que tendremos que absorber nosotros, el resto de los usuarios de la ANDE. Y en contrapartida, mientras le da esta tarifa regalada a estas electrointensivas, como te decía, por 15 años, a los usuarios comunes no les da ninguna flexibilidad, como se había prometido siempre cuando se construyeron las hidroeléctricas, especialmente Itaipú se dijo que no se quería lucrar con Itaipú, justificando de esa forma que tampoco vendamos a un precio justo a Brasil y Argentina porque la energía iba a ser casi gratis en Paraguay. Sin embargo, el año pasado presentamos una iniciativa popular para ampliar la tarifa social de la energía eléctrica para las juntas de saneamiento, que son unas organizaciones comunitarias que proveen agua potable para las MIPYMES, para los adultos mayores, para los indígenas. Y el mismo cartismo que está en el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tiene mayoría absoluta, no movió ese decreto. Entonces, para que las familias humildes puedan disfrutar de la energía hidroeléctrica tan abundante que tiene nuestro país, la respuesta del gobierno es no.
Pero para estas electrointensivas multinacionales, que además son parte del extractivismo, no generan nada de empleo, ni desarrollo, ni valor agregado nacional, para ellos sí, tarifas regaladas, Alejandra. ¿Y es legal que esté sucediendo esto en Paraguay, que estas tarifas regaladas beneficien a estos empresarios y caigan sobre los hombros de la población paraguaya? No es legal. La ley orgánica de la ANDE, de la empresa eléctrica, justamente establece que la tarifa tiene que incluir no solamente los costos, sino una utilidad obligatoria entre el 8 y el 10% sobre la inversión inmovilizada de la empresa eléctrica, justamente para que pueda mantenerse, expandirse y mejorar la calidad del servicio. Con estas tarifas que están hechas por decreto, no se cubre ni siquiera el costo, mucho menos se va a tener esa utilidad que obligatoriamente tiene que tener la ANDE porque estas empresas van a usar mucha energía y Paraguay estará perdiendo anticipadamente sus excedentes hidroeléctricos. Y tendremos que ser nosotros, los usuarios comunes, los que vamos a tener que pagar las consecuencias de esa sobrecarga en la infraestructura y también la necesidad de adquirir energía de afuera ya o de otros medios de generación que van a costarnos mucho más caros. Estos decretos violan la ley orgánica, Alejandra. Ujú. Y esas pérdidas millonarias que se van a dar por la diferencia, entonces, la va a absorber la población. Hasta ahora no hay un plan B. La va a absorber la población y probablemente sea una forma después de decir que la ANDE no es eficiente y que hay que privatizar y que esa va a ser la única solución para resolver el problema. Es muy probable, como han hecho, de hecho, en toda la región prácticamente. Primero le vacían a la empresa pública y después la venden por chauchas y palitos, como se dice. Ujú. Podemos especular que a corto plazo se viene un tarifazo en Paraguay. Sí, es más, el mismo presidente de la ANDE en diciembre del año pasado dijo que había que aumentar las tarifas porque los números no cerraban. Y ahora, en vez de aumentarle a estas empresas, le bajó la tarifa. Entonces, ¿a quién le va a subir? Y a nosotros. Es lo lógico, es la consecuencia lógica. O aumenta la tarifa o empeora la calidad de servicio. Solamente eso es posible ya porque los números de la Ande están ya en negativo por culpa de la criptominería y otras medidas gravosas que ha cometido el gobierno en contra de los intereses del sector eléctrico y con esto va a empeorar. ¿Y cómo está afectando esta situación a la soberanía energética? Y también es un problema muy grave porque es una forma de extractivismo. Nosotros estábamos acostumbrados al extractivismo que sufríamos de parte de Argentina y Brasil al llevar nuestra energía por debajo del precio de mercado, con lo cual nuestras utilidades no eran las correspondientes. Nuestra utilidad más o menos, que es lo que nos pagan Brasil y Argentina, como compensación por cesión de energía era de $15 por megawatt hora, pero estábamos perdiendo unos $50 más, que es la diferencia entre el precio al cual le vendemos a Argentina y Brasil y el precio de mercado en utilidades. Ahora, con estas electrointensivas, que son más bien de capital norteamericano, el extractivismo va a ir hacia Estados Unidos y no solamente no vamos a tener ese beneficio de $50, sino que vamos a tener además unas pérdidas de $20, $30 por megawatt hora más que vamos a tener que pagar como usuarios. O sea, la peor forma de extractivismo, subsidiándole los pequeños usuarios de la ANDE a una gran multinacional. Entonces, ¿y cómo reaccionó el gobierno a la ampliación de la tarifa social que están impulsando popularmente? Bueno, en su momento el dictamen de la Administración Nacional de Electricidad Andes justamente fue un dictamen donde ellos no se atrevieron a decir que el proyecto no era adecuado porque solamente dijeron que explicaron los costos que tendrían, que son los mismos que nosotros calculamos y también dijeron que quizás la implementación no podría ser tan rápida. No, no pudieron decir nada crítico del proyecto de ampliación de la tarifa social de la energía eléctrica. Yo creo que no se atrevieron Ujú, porque iba a ser muy impopular además, pero de todas formas la opinión de la ANDE es importante porque quiere decir que nuestro proyecto es viable de ampliar la tarifa social y que también va a ser positivo para la ANDE. Pero entonces, ¿qué hicieron? No mover, no se animan a tratar porque si llegan a rechazar va a ser muy impopular. Entonces, postergan sencillamente mientras aprobaron estas tarifas regaladas para electrointensivas. ujú. ¿Y cómo se explica que Santiago Peña de alguna manera no apoya a las familias, tirando hacia adelante esta tarifa social, y sí apoye rápidamente a las grandes corporaciones? Es inexplicable que no haga algo
para mejorar la calidad de vida de las familias paraguayas, porque hay que decir también que el mismo gobierno admitió el año pasado, en marzo, que había 500.000 familias morosas de la ANDE que no podían pagar su cuenta de luz. Entonces, ¿cómo puede ser que él, teniendo esos datos, no haga algo para facilitarle a la gente que pueda pagar su cuenta de luz con una tarifa más accesible, con una quita, como también propone el proyecto de ley de sus deudas? Porque la gente no va a dejar de tener electricidad porque no puede pagar. Lo que hay que tratar es que la gente se formalice, que por lo menos pague algo, que no termines, no, que el gobierno no termine convirtiéndole en ladrones a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Peña no ha tenido eso en cuenta y en cambio sí le da tarifas reducidas a estas electrointensivas? Evidentemente está respondiendo a intereses geopolíticos, el interés manifestado directamente por Marco Rubio de usar nuestra energía, que tiene también que ver con que su máximo líder, que es Horacio Cartes, fue en su momento declarado significativamente corrupto por Estados Unidos y de alguna forma Trump revirtió parcialmente eso. Entonces es como que quiere canjear nuestra soberanía a cambio del perdón a Horacio Cartes, a costa de que la ciudadanía común tenga que pagar las consecuencias de eso. Y además también, em, como hablábamos recién, Y, tiene todos los indicios de lo que todos han hecho los que trataron de privatizar empresas eléctricas en la región, es tratar justamente de que vayan a la quiebra para decir que el Estado es ineficiente y que por eso hace falta que el privado venga a poner orden. y es posible, en el marco de lo que tú estás mencionando, desactivar estos decretos y de alguna manera poder y organizar la política energética. Yo creo que sí, porque de hecho está generando mucha reacción ciudadana en general y también de los gremios del sector eléctrico. Y evidentemente la articulación con estos gremios, que son los más importantes a nivel sindical de nuestro país, es factible, pero tendrán que ser grandes movilizaciones. Esto no va a ser fácil, porque hay intereses, ya vimos, de cientos de millones de dólares detrás, y privatizar la ANDE es realmente vender la gallina a los huevos de oro, entonces es de alto interés para corporaciones enormes. Y de todas formas creo que sí, que para todos los paraguayos, todas las paraguayas, la empresa eléctrica es como suya. Es algo que todos construimos con nuestra tarifa, con nuestra cuenta de luz, con nuestros impuestos. Nunca recibimos los beneficios que nos corresponden como pueblo. Entonces creo que sí, la ciudadanía, con una buena campaña de información, de debate, de organización y movilización, puede parar estos decretos, pero no va a ser fácil. Ceci, ¿qué medidas deberían tomarse de forma urgente para poder reforzar la soberanía hidroeléctrica? Bueno, ya en general, sobre el tema de soberanía hidroeléctrica, además de derogarse estos dos decretos del 16 de enero, también hay que derogar el decreto y la resolución que fija tarifas por debajo del costo para las criptomineras que ya están operando desde el 2022 en Paraguay y están vaciando también la ANDE. En segundo término, tenemos que adquirir toda la energía de nuestras binacionales al costo, como dicen sus tratados. Santiago Peña ha negociado una tarifa por encima del costo con Brasil, violando el tratado de Itaipu y haciendo que la energía sea muy cara para nuestra empresa eléctrica. Eso hay que bajar al costo. Con eso vamos a poder adquirir todo y a partir de ahí se pueden licitar los excedentes hidroeléctricos. Todas son medidas que Paraguay tiene que tomar, no necesita pedirle permiso a nadie. Y si Brasil y Argentina valoran nuestra energía hidroeléctrica, bueno, van a tener que estar dispuestos a pagar lo que vale nuestra energía, o una opción alternativa podría ser que se comprometan a devolvernos cuando nos falte energía toda la misma cantidad de energía que nosotros le entregamos y al mismo precio que nosotros le entregamos. Teniendo en cuenta lo que decías de la criptominería, ¿no? Y los millones de dólares que se han manejado para el subsidio en ese sector, ¿qué dejó este modelo en términos de empleo, tecnología y desarrollo? ¿Cumplió con lo que prometió? No, no, no cumplió con nada. Nosotros pedimos un informe a través del Senado a nuestra institución de seguridad social, que es el Instituto de Previsión Social, a la misma empresa eléctrica, la ANDE, y también usamos datos del Instituto Nacional de Estadísticas,
donde demostramos que la criptominería genera 500 veces menos empleo que la economía en general de Paraguay por cada megawatt hora de energía consumida, lo que demuestra que la criptominería en general, todas estas electrointensivas, más bien destruyen empleo, no es que generan empleo. Y la tecnología viene empaquetada, no se hace nada acá. Entonces, vienen estos servidores de alta potencia, alta capacidad, vienen del exterior, todo viene del exterior. No tienen prácticamente trabajadores en relación de dependencia y después, si suben los precios más que en otros países, que sea algún país africano, van a irse de Paraguay. Son fondos buitres realmente, son gaviotas, ¿verdad? Están donde les conviene. Y en cambio sí dejan basura electrónica, sí deterioran altamente la calidad del servicio en los barrios donde se ubican. Inclusive El Surtidor, que es un medio alternativo, documentó un barrio en Villarrica, que es la capital departamental de Guairá, que es un departamento de Paraguay, donde 6 meses lucharon los vecinos para sacar a una criptominera que no les dejaba dormir del ruido que hacía. Entonces, esas son las consecuencias, más bien es un daño y es un daño para el planeta también que vengan a instalarse en Paraguay este tipo de servicios informáticos porque necesitan alta refrigeración y con el clima que tenemos acá, ahora estamos por los 40 grados, un poco más, es un gasto enorme en términos energéticos de agua para refrigeración también, lo que se consume, a diferencia de si se coloca en un país frío. O sea, para el planeta no es conveniente que vengan acá estas electrointensivas. Mercedes, ¿y qué riesgo hay a corto plazo de que Paraguay termine importando energía? Eso va a suceder en muy poco tiempo. Justamente recién publicó hace unos días la ANDE un informe donde dice que el crecimiento del consumo en este año 2025 fue del 12%. El año pasado fue del 18% y en el 2023 también fue del 12%, cuando que la media de crecimiento de nuestro consumo energético desde el año 60 hasta el 2022 fue de 6% por año. Entonces, ¿qué significa eso? Que se duplicó y hasta se triplicó nuestro crecimiento del consumo por culpa de la criptominería, adelantando a este ritmo. Si continuamos así, vamos a adelantar por 9 años el fin de nuestros excedentes hidroeléctricos. Eso va a suceder así como estamos en el 2030 o antes, cuando recién tendría que haber sucedido en el 2039. Perdemos con esos 9 años de autonomía energética a muy buen precio que podríamos haber usado para nuestro desarrollo, para poner trenes eléctricos, para generar industrias, empleo intensivas y no electrointensivas. Y además nos va a obligar a adelantar inversiones por 4.500 millones de dólares en forma anticipada solamente en infraestructura eléctrica para sostener ese consumo, sin hablar todavía de que el costo de generación a partir del 2030 de la energía que necesitemos adicionalmente no va a ser menos de $100 por megawatt hora, inclusive puede llegar a ser 150 dólares por megawatt hora si generamos con gasoil, por ejemplo. Por eso es que va a tener un alto costo tener que mantener estas tarifas como en estos decretos para electrointensiva por 15 años, porque eso va hasta el 2041 y ya en el 2030 no vamos a tener excedentes hidroeléctricos, vamos a tener que empezar a adquirir energía a muy alto costo. Vamos a seguir desde Enfoque analizando este tema y estando muy atentos a lo que suceda en Paraguay. Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía de Paraguay, ingeniero industrial, docente y máster en la energía de la FIUNA. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias, Alejandra, Enfoque, y bueno, a toda la gente que nos está viendo. No se olviden de suscribirse a Enfoque. Chau, chau. Háganle caso a Mercedes Canese y suscríbanse a Enfoque, apoyen el periodismo independiente y sean parte de esta comunidad que le interesa estar informada y analizar los hechos más allá de los titulares. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.